Buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Vamos a continuar. Estamos ya en los últimos dos versículos del capítulo 2 de la carta de Tito. Y estábamos viendo hace 8 días estas doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ¿no? Yo creo que de algún modo las entendemos, las hemos visto, pero desafortunadamente con el paso del tiempo y esa modernidad de la iglesia y pues sí quiero mencionarlo de esa manera, esa ligereza hoy con la que se enseña, se ha dejado a un lado doctrinas fundamentales. Una de ellas es la redención. Es un pago literal. O sea, porque la Biblia habla de la esclavitud del pecado. O sea, y yéndolos toma esa parte como para que lo podamos entender, la historia de la esclavitud, ¿no? Un esclavo, para ser liberado, tener libertad, tenía que alguien comprarlo, ¿no? Ese es el principio. Cristo nos redimió en la cruz, pagando su vida por nosotros, ¿no? A todo aquel que cree, ¿no? Entonces, esto es un principio fundamental de la fe cristiana. Es algo que no podemos nosotros dejar de ver y mucho menos dejar de entender, ¿no? Hoy, desafortunadamente, se ha hecho creer a un gran sector de la iglesia que merecemos la salvación, que éramos dignos de alcanzar esa salvación, y se ha desafortunadamente minimizado el efecto de la redención. O sea, alguien que era inocente, que no merecía morir, estamos hablando de Jesucristo hombre, fue a la cruz por nosotros. Entonces eso es fundamental. El cristiano que ha nacido de nuevo, el que ha sido redimido, nunca puede dejar de entender, ni creer, ni agradecer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ese es el principio del cristianismo. O sea, Él murió por nosotros. Entonces Pablo aquí, llegando a conclusiones doctrinales muy fuertes, porque esta porción es del versículo 11 hasta el final del capítulo 2. Desde ahí se extiende este pensamiento, esta idea de Pablo. No más que nosotros lo hemos ido pues partiendo por cuestiones de estudio, ¿no? Pero la idea central parte desde el verso 11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie le dice Pablo a Tito: te menosprecie. Entonces, si alteramos el orden o minimizamos el orden que escribe Dios, o sea, Dios lleva, minimizamos los efectos. O sea, si nosotros minimizamos la redención, minimizamos la vida a la cual somos llamados, que concluye el verso número 14 diciendo: celoso de buenas obras. O sea, y hoy vemos desafortunadamente que la iglesia ha relajado ese estándar de vida, ¿no? Hoy para muchos que tú te consagres, que tú tengas esa devoción, esa pasión para Dios, eres legalista, eres religioso, ¿no? Para muchos, o sea, confunden totalmente. Una persona entregada a Cristo no es una persona legalista, una persona religiosa es todo lo contrario, ¿no? De hecho, todos deberíamos ser plenamente entregados a Dios. O sea, deberíamos de no dudar nunca de eso, ¿no? Entonces,
Retomamos un poquito lo que vimos doctrinalmente, que creo que es esencial. La muerte de Cristo, que pone aquí a través de la redención, tiene dos finales. O sea, que se dio a sí mismo para redimirnos. La primera es de toda inequidad y la segunda es purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Son dos cuestiones. O sea, la redención trae dos consecuencias, dos evidencias, ¿no? En primer lugar dice que Cristo murió para redimirlos de toda inequidad. Esta palabra, ¿sí?, de redención es una palabra que viene del Antiguo Testamento, ya la habíamos visto. Vimos el Salmo 130, verso número 7 y 8. Y es aquí a donde vuelve a afirmarnos que Jesucristo es Dios mismo, ¿no? O sea, ya esa dos en uno ya no existe, es un solo Dios. O sea, es hablar de Cristo, hablar del Padre, hablar del Espíritu, es hablar de uno. No son tres en uno, o sea, como se piensa, tres en uno, no. O sea, es el mismo, que tienen funciones diferentes, sí, pero esa parte es esencial, son tres en uno, ¿no? O sea, hay doctrinas que no tiene caso hablar, pero que se desvían en todo eso, ¿no? También veíamos hace 8 días el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 23, ¿sí? A donde habla de limpiar, de rescatar, ¿sí? A donde dice al final de Ezequiel 37, 23, y me serán por pueblo y yo les seré ellos por Dios. Entonces veíamos que esa parte donde dice que nos redimió, literalmente es sacar de la esclavitud. O sea, es un pago para romper las cadenas de la esclavitud. Un esclavo, pues, es sinónimo de esclavitud, ¿no? Pues estaba esclavo, no tenía voluntad, no tenía pensamientos, no tenía nada, o sea, estaba sujeto. ¿Qué nos esclavizaba antes? El pecado. El pecado rompe todo eso. O sea, una de las cosas que hemos venido hablando en Romanos, ¿no?, y que hemos puesto así el dedo ahí, y lo seguiremos poniendo, y no solamente ahorita en Romanos, sino para el Congreso de Jupomone, es que se ha minimizado el efecto del pecado en la iglesia. O sea, el pecado no es algo tantito, ni es algo bonito, o sea, es algo destructivo, al grado que causó la separación del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, y fue condenado a la muerte y fue expulsado de la presencia de Dios. O sea, hoy se minimiza, hoy se cree que puedo pecar en ciertas áreas y en ciertas áreas agradar a Dios. Esas teologías, créanmelo, y lo digo con toda propiedad porque lo he estudiado, esas teologías ochenteras no tienen nada que ver. O sea, todo eso se infiltró finales de los 70s, 80s, con este avivamiento. ¿Se acuerdan de esos famosos avivamientos, visitaciones de Dios? Y se empezó a relajar todo ese concepto del pecado. El pecado sigue siendo destructivo y es algo al cual Dios nos ha redimido. Por eso dice que para redimirnos de toda inequidad. Entonces, veíamos un texto ya del Nuevo Testamento que nos abre más el entendimiento, que es Primera de Pedro 1:18. Esa es una de los textos más contundentes sobre esto en el Nuevo Testamento. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y aquí es la herencia del pecado, a eso se refiere, ¿no? O sea, no está, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir? Que el sacrificio de Cristo a los ojos de Dios fue perfecto, y por esa perfección del sacrificio alcanzamos la redención. O sea, fue el pago perfecto. Por eso Cristo, al final de todo su calvario, antes de morir, Él dice: consumado es, se acabó, completo. Entonces ya no hay otro sacrificio, ¿no? Ya no hay más que hacer. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la salvación, en cuanto a la redención, ¿no? Entonces,
Otros textos que veíamos y que veíamos hace 8 días, Gálatas 3:13, que habla de la maldición de la ley, pero lo vimos con claridad porque está hablando que la ley lo que trajo al hombre es el pecado, poner en evidencia el pecado. Pablo dice en Romanos, yo no conocía la codicia hasta que vi el mandamiento que dice no codiciarás, ¿no? Entonces ahí también ya ese concepto que eso es de la ley está mal, todos esos conceptos, insisto, es que tienen que escuchar, tienen que leer, la historia nos la marca, ¿no? O sea, esos conceptos de que esto es de la ley y que esto no, son ochenteros para acá, o sea, no tienen fundamento. Son muchos predicadores y teólogos que surgieron liberales, ¿no? Que tenían sus propios conceptos y sus grandes disputas entre ellos, ¿eh? O sea, tú ves lo que dice uno y ellos mismos, fíjate, yo estaba leyendo algo, ellos mismos se desacreditan a ellos mismos, entonces, o sea, unos se desacreditan a otros a otros y es una mezcolanza ahí, ¿no? Textos paralelos que vimos hace 8 días, nada más referente, Colosenses 1:13 y Gálatas 1:4. Pero aquí llegamos a un punto. Una de las cosas que enseña la Biblia, que la teología, la doctrina, que es fundamental, que es, vamos a ponerle de esta manera, es el conocimiento, nos lleva a una vida diferente. En este caso, la vida ética de la iglesia. O sea, una de las evidencias fehacientes de que somos cristianos es no solamente el conocimiento, sino cómo vives. Es evidente. O sea, ¿sí me explico? Estaba yo viendo hoy en el Facebook, es que llegan cosas. Ya ven que ayer fue un día lleno de idolatría en México, ¿no? Fue el día de la Candelaria, ¿no? Y estaba viendo una nueva manera de celebrar la Candelaria de un hombre que tiene una profesión, que hace muñequitos, niño Dios, de lo que tú quieras. O sea, ya no es el tradicional. Tú le solicitas que te haga un niño Dios de Batman, te lo hace. Y un muñequito de niño Dios de Hombre Araña, te lo hace. Y los vende. Y tiene un mercado impresionante, al grado, fíjate, al grado, que ya la Iglesia Católica dice, oye, ¿qué te pasa? Eso no es, porque ya ves que es un ropón y bla, bla. Entonces, es impresionante todo esto, ¿no? O sea, el cristiano, el nacido de nuevo, está ajeno a todo eso. O sea, yo no sé si ayer te comiste un tamal, está bien si te lo comiste, pero tu corazón no está ahí, ¿me explico? O sea, esa es la evidencia de ser creyentes. O sea, es una gran evidencia. Entonces, cuando Pablo habla aquí de la redención, está hablando en la primera parte de toda inequidad. La inequidad se puede decir la vida de impiedad, la vida de injusticia, que es sinónimo. La impiedad es relacionada a Dios y la injusticia es relacionada a los hombres. Una persona que vive espaldas a Dios, vive espaldas al principio de amarás a Dios y a tu prójimo. Entonces, es así, o sea, es una consecuencia de la otra. Son cosas que la Biblia nos enseña inevitables. O sea, si hoy tú como creyente tienes mala relación con Dios en tu comunión, paralela, horizontalmente estás igual. Y eso es fundamental. O sea, es algo evidente. Pues si tú tienes tu relación con Dios, pues vas a poder perdonar, soportar. Y vas a entender, obviamente, pues que tú eres un pecador, ¿no? Y que la lista de los odiosos que tienes encabeza tu nombre, ¿no? Lo vas a entender plenamente. Si no tienes, ¿por qué diablo todo esto? Porque mira, una de las cosas que la palabra, porque Dios nos habla a través de la palabra, la palabra es como un espejo, ¿no? Cuando vamos a ella nos pone en evidencia lo feo que somos, ¿no? Lo odiosito que somos tú y yo, ¿no? Entonces, cuando está hablando aquí para redimirnos de toda inequidad, alguien tenía que romper la influencia del pecado en el alma y el corazón del hombre, y solamente podía ser un sacrificio perfecto, que era el de Cristo.
O sea, Cristo rompió, nos redimió, nos sacó de la esclavitud, de la oscuridad mental del alma, de la malicia que hay. Entonces, la palabra inequidad literalmente significa infracción de la ley. Puedes poner ahí con letras grandotas, escúchame bien, maldad. O sea, la desobediencia, escúchame bien, no es ocasional. Desobedecemos porque tenemos maldad en el corazón. Pues esto, la verdad, hoy se ha minimizado. Hoy estos mensajes a la iglesia, no, ¿cómo cree que yo maldad? Si soy San Pillín, pastor, no eres San Pillín. O sea, tú desobedeces y hoy más porque sigue gobernando la maldad en tu corazón. Y la maldad es una ventana del pecado que hay en ti. O sea, no te vas a quitar la maldad si no erradicas el pecado. ¿Qué estás practicando? ¿Qué estás haciendo? Eso es fundamental. Y tú lo sabes porque hoy una de las cosas que ha hecho el Espíritu de Dios es prenderte la luz en relación a la palabra de Dios, ¿no? Lo que antes no veíamos, hoy lo vemos. Entonces por eso dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, funciona. Pero hoy te fijas, hoy la iglesia no quiere la palabra. Hoy quieren que los entretengas, como dice Hebreos, que les saques sonajitas y les des un show bonito, como a los niños allá abajo, ¿no? A los niños de primarios ya, sí, de repente yo veo que les meten cosas, pero a los otros chiquitos hay que hacerles jueguito y bailarles, porque si no, pues a los 3 minutos ya están acá por allá, pensando en otra cosa, ¿no? Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces la ley sigue siendo la parte moral de Dios, ¿no? Que le expresa al hombre, ¿no? No codiciarás, no esto, no, ¿por qué es necesario? Entonces, yo quiero que hoy meditemos esto. Esta palabra, redimirnos de toda inequidad, habla que Dios nos ha sacado del gobierno del pecado ante todas sus multiformas que tiene. El pecado es como un camaleón, para que me entiendas. O sea, tú lo puedes ver rojo, yo lo puedo ver verde, pero al final es un pecado. ¿Sí me explico? Es como un camaleón. ¿Por qué es esto? Porque esa redención que hizo Cristo es la antesala que hoy tú y yo tenemos para la entrada al reino de Dios. O sea, puso el sello, la primicia, el enganche, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Pero, ¿por qué es esto? Porque nadie puede entrar al reino de Dios siendo esclavo del reino de las tinieblas. Nadie. O sea, no hay cristianos híbridos, para que me entiendas. O sea, hay cristianos y hay no cristianos, o sea, hay creyentes y no creyentes. Entonces, esos conceptos ochenteros que nomás le falta ser cristiano es tan bueno que pues nomás. O sea, si te gusta, pues vas a tener de suegro al diablo, ¿no? Y cuando le dices, ay, se enoja, ¿no? Mira que ha costado y gente se ha ido de la iglesia porque no quiere ese consejo. Es que nomás le falta ser cristiano. Estoy orando para que se convierta pues en sapo, no sé qué se va a convertir, pero no se te va a convertir porque en el que convierte es Dios y el tiempo es de Dios. Y no te cases, no lo hagas, no, pues ahí van. Y al rato, ahí vienen con la cobija arrastrando, y lleno de chamacos. ¿Ya qué haces? Entonces, lo que hace Cristo al redimirnos, al rescatarnos, es librarnos de toda la influencia del pecado. Ya el pecado va a seguir tentándote todo el tiempo, pero ya no tiene poder sobre ti. Ya no hay ese poder de que te tenía esclavizado. Y esa esclavitud era el camino directo
a vivir eternamente separado de Dios, que se conoce para ti y para mí con la palabra infierno. Eso es lo que se conoce. O sea, ¿qué es el infierno? La eternidad lejos de Dios. Ahora, esto que estoy hablando, aunque es algo doctrinalmente fundamental, lo debo de entender, lo debo de creer, debe de traducirse en la vida diaria. Yo soy libre de la esclavitud ante todas las cosas que me enfrento en la vida. Voy a seguir pecando, sí, pero no estoy esclavizado en eso. Puedes mentir, sí, pero no eres un mentiroso total, ¿no? O sea, ¿sí me explico? O sea, ese es el punto. Ese es el propósito de la redención. Ahora, la redención, el pago, insisto, no lo merecíamos. Entonces, eso se llama, así si quieres anotar ahí, se llama gracia. O sea, por gracia recibimos esto. O sea, quiero que me entiendas, por gracia recibiste la capacidad moral y espiritual para vivir diferente. O sea, no lo merecías, ni tú, ni yo, ni nadie. O sea, es algo que se ha perdido hoy en la iglesia. Conceptos ochenteros, soy cristiano de cuna, ¿dónde sacaron eso? Yo creo que en los pañales, man. Imagínate esa mentalidad. Yo he hablado con gente así. Yo he hablado con gente así y me he ganado inclusive separación de la familia porque el concepto es erróneo. Mi familia cree que muchos nos hemos convertido por las oraciones de mi abuela. No, sí, mi abuela fue una mujer ejemplar. Se convirtió en el año 1922 y Dios le dio, aún estando en una silla de ruedas, Dios le dio el don de ella oraba y la gente sanaba. Pero ella no nos salvó. El que nos salvó fue Cristo. Y no por traer el apellido tienes que entrar al reino de los cielos. No inventes. Pues imagínate, entonces, ¿para qué tanto show, no? No. Y eso yo lo he hablado y yo sé que me escuchan. Mira, me han cortado así. ¿Por qué? Porque no. O sea, claro, fue una mujer ejemplar, una mujer que te trataba fuerte y te hablaba cosas serias y te llevaba a Cristo. Pero ella no es la salvadora de nadie. El único salvador se llama Jesucristo. Y si le quitamos la gloria al que la merece, pues ya somos idólatras, ¿no? Entonces, es por eso que hoy se ha minimizado la gracia de Dios para perseverar como cristiano. Hoy se ha tomado la gracia como instrumento para pecar. Y Pablo en Romanos lo dice. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, es algo que Pablo desde ese tiempo estaba, ¿no? Desde hace más de 2000 años, ¿no? Entonces no es así. O sea, yo soy salvo por gracia porque alguien pagó, porque alguien se entregó. Pero ese tiene un efecto. Primero me libra de toda inequidad, de toda maldad, de toda desobediencia, ¿no? Ese es el primer efecto. Vamos al segundo. Y purificar, dice, para sí un pueblo propio. Y ahí subráyale eso ahí en tu Biblia. Celoso. O sea, tenemos un Dios celoso. No los celos destructivos tuyos y míos, de egoísmo. Es un Dios que te cela. Un Dios que te pagó por ti, te rescató, te cela. Pero ahí volvemos al mismo punto, ¿no? Nosotros todos esos principios morales de Dios los vemos distorsionados por el pecado que hay en nosotros. O sea, cuando yo digo la palabra celoso, mi esposo es bien, y si tu esposo es bien celoso, ya fuiste, ¿no? O sea, ya estás vacunado o vacunada contra los celos, ¿no? No, déjalo, eso es carne, eso es pecado, déjalo ahí. Pero Dios te cela. O sea, Dios te ama tanto que te cela. Y a Dios le duele el corazón cuando nosotros nos vamos a otro lado. O sea, rompemos ese matrimonio, para que me entiendas, de amor, de pasión por Él. Obviamente no nos manda un rayo ni que nos merecíamos, ¿no? Porque es un Dios paciente, misericordioso. Pero
cuando tú y yo pecamos deliberadamente, ¿cómo está la influencia del Espíritu de Dios en tu alma? ¿Quién es? Dios celándote, diciendo, no, 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 vente, vente. O sea, al final nos deja ese libre albedrío y te sigue dejando, ¿no? Pero al final Él te cela, como con lazos de amor nos trae, ¿no? ¿Cuál es el lazos de amor? El Espíritu de Dios obrando. Entonces, pero si tú cauterizas o minimizas o endureces tu corazón, pues contristas al Espíritu Santo. O sea, quiere decir, no escuchas, no lo sientes. Y llegas al punto, como lo hemos estado hablando, de lo que dice Pablo, miserable de mí, una locura. Ya te crees que Dios a ti te avala esa manera de vida, y no es así. Entonces, esa palabra purificar tiene varias definiciones. Literalmente del griego significa hacer limpio. Lo que hace la sangre de Cristo es limpiarnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque tiene que limpiar para que venga a vivir, a morar el Espíritu Santo. Él no puede vivir en algo incorrecto. Entonces ya ves esa práctica de santería de sacarle los espíritus a los cristianos, ¿no? O sea, dices, y sacan cada cosa y ellos tienen su fundamento y sus textos del Antiguo Testamento y su guerra espiritual y vamos, nada que ver. O sea, ¿eres creyente o no lo eres? Ahora, que te puedes comportar igual que un poseído, sí, pero ya es tu pecado, ¿no? Entonces, esa palabra purificar significa literalmente hacer limpio, literal. La palabra celoso significa anhelar. O sea, Dios anhela que su pueblo llegue al final para tenerlo junto a Él, estar junto a Él. O sea, Él anhela eso. Pero Dios no va a pasar tu voluntad. O sea, el que seamos templo del Espíritu Santo, no somos autómatas, o sea, no somos gobernados. O sea, todo es lo que estoy diciendo, estas visitaciones, ¿se acuerdan que la gente estaba en trance? Es una locura. El Espíritu Santo jamás hace eso. O sea, jamás te pone a hablar y te pone los ojos en blanco. O sea, eso no. Eso son cuestiones santeras metidas a la iglesia y aplaudidas por muchos, ¿no? Pero no es así. Entonces, esa palabra celoso significa anhelar. ¿Qué anhela Dios? Que estés cara a cara con Él. ¿Cuándo va a ser eso? Hasta que Cristo venga. Y para eso falta un tiempo, ¿no? Y para eso falta un peregrinaje tuyo y mío en esta tierra, ¿no? A menos de que la muerte nos sorprenda el día de mañana, ¿no? Terminaremos y moriremos en Cristo esperando el tiempo que Él venga por su iglesia, ¿no? Pero ya mientras vamos a seguir peregrinando así. Entonces, la segunda parte es la purificación. ¿Qué significa la purificación? Si quieres anotarla ahí, crecimiento en santidad. Eso significa la purificación. Y entre más vamos entendiendo lo que Dios hizo en cuanto a la esclavitud del pecado, más vamos creciendo en santidad. Es así como volvemos al mismo punto, una cosa lleva a la otra. Y es como cuando rescatas a un indigente y lo vas a llevar a vivir a un lugar diferente. Una de las cosas una de las cosas que haces primero es bañarlo, ¿no? Porque cómo huele un indigente. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en la obra del Espíritu Santo en este tiempo? Limpiándonos de todas las transgresiones. Pero esa limpieza la tenemos que hacer nosotros a través del poder del Espíritu de Dios. O sea, tú mismo te estás limpiando, tomando las armas, tomando los medios que Dios te da para purificarte. Tú. O sea, la santidad es personal. Y es la evidencia de que has entendido la libertad que tienes en Cristo. Nadie va a tratar por tu santidad delante de Dios. Nadie.
Eres responsable totalmente. Y es otra de las cosas que hoy se ha quitado, ¿no? Hoy el diablo me robó, la iglesia, el pastor, nada, somos responsables. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar nuestra purificación? El que Dios sabe. O sea, ¿en cuántos años vamos a morir o cuándo venga Cristo? Dios lo sabe. Pero lo que sí te puedo decir, y anótalo ahí, es constante. Y esa palabra constante implica crecimiento. Yo lo he dicho públicamente y lo he enseñado los domingos: tú no debes de ser el cristiano de hace 10 años, ni 5, ni siquiera 1. Debe de haber evidencias de tu madurez. Debe de haber. O sea, si estás caminando con Cristo, estás en esta carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, se va viendo. Fíjate, es bien curioso, ¿no? O sea, el maratonista empieza y en la medida que va avanzando se va viendo su fortaleza, ¿eh? O sea, y tú pensarás lo contrario, se va viendo su debilidad. No. O sea, a medida que él va avanzando kilómetro tras kilómetro, se va viendo su fortaleza, porque va soportando, ¿no? Y tiene tiempos de crisis, tiene que tomar agua, pero se va bien. Así es la vida cristiana. Una vida constante, de paciencia. Otro de los grandes males del tiempo presente, todo lo queremos rápido, ¿no? O sea, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, Señor, y date palas de ahí. Esas son nuestras oraciones hoy, ¿no? O sea, hoy la iglesia no sabe orar, no sabe esperar, no tiene confianza en Dios. O sea, han enseñado, ve y ¿arrebata qué? O sea, esas son cosas mundanas. Hoy la iglesia debe de aprender. Así estaban los apóstoles, así estaba la iglesia en aquel tiempo. Esperaban las cosas de Dios, pero hoy es todo lo contrario. Entonces, nadie puede entrar a la presencia de Dios si no ha sido libertado y está en ese proceso de purificación. Nadie. Limpios. Ahora, Dios no nos pide la perfección, porque Él nos entiende, ¿no? Él sabe que somos criaturas. Ahora, la Escritura nos enseña que Cristo nos purifica por 3 medios importantes. O sea, 3 cosas importantes. El primero es el sacrificio de la cruz. Ahí nos limpió de toda maldad. Cada gota que Él derramó la sangre tiene limpieza para nosotros. Es el segundo. La cruz, como sinónimo número 2, es la sangre. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso número 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo número 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, ¿qué dice? Maldad. Entonces, ponle ahí, la sangre de Cristo es para la remisión de los pecados. Únicamente. Te limpió en la cruz por el sacrificio de la cruz. Y hoy necesitas confesar tu pecado para ser perdonado por Dios y alcanzas la remisión de Dios. La sangre de Cristo no es un instrumento para cubrir a nadie. Eso es otra de las doctrinas ochenteras destructivas, muy destructivas. Eso literalmente tiene tintes, entre tintes de la nueva era y tintes de todo eso, pero tiene tintes de santería todo eso, ¿eh? O sea, es una mezcolanza de pensamientos humanos tremendo. Entonces la sangre de Cristo no es para que le salga el chamaco de la casa y te cubro con la sangre. O sea,
mejor predica la de Cristo, ¿no? O sea, es para remisión de pecados. Entonces, el ejemplo de todo esto es lo que Dios hizo en la Pascua con Israel, el símbolo, ¿no? O sea, cuando iba a venir la peste, le iban a morir los hijos primogénitos, todo aquel que había hecho el sacrificio iba a ser cubierto por eso. Entonces, el ejemplo más claro, ¿no? Entonces, nosotros hoy estamos en el nuevo pacto de la cruz de Cristo. Él es la Pascua, ¿no? Él es nuestra Pascua, ¿no? Entonces, la primera parte, ¿sí?, es la limpieza por medio de la cruz, del sacrificio de Cristo, que es la sangre de Cristo. Y la segunda parte, que somos purificados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué significa esto? Anótala ahí, por favor. Transformación. Estamos siendo purificados, santificados, para ser transformados a la imagen del Hijo de Dios. Y eso es muy importante, ¿eh? Porque tiene que haber una transformación, tiene que haber una renovación. Capítulo 3, versos 5 y 6, que ya veremos ahí, pero aquí lo cita, aquí capítulo 3 de Tito, versos 5 y 6. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Verso número 6: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, la regeneración y la renovación de parte de Dios es abundante, suficiente para tu vida. La provisión para que tú vayas siendo transformado de parte de Dios es enorme, pero depende de nosotros. O sea, no te vas a tomar un vaso de renovación en la mañana, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque ahí vamos al tercer punto, la palabra de Dios. La palabra de Dios literalmente es la revelación del corazón de Dios, que le da al hombre para que a través de la capacidad que le ha dado al hombre, él pueda entender el corazón de Dios. Otra vez, o sea, la palabra de Dios es el corazón de Dios que le da al hombre para que a través de ella y la capacidad que tenemos en la creación de entender, entendamos el corazón de Dios. Eso es lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que es la doctrina. La doctrina tiene la capacidad de mostrar el corazón de Dios, verdades fundamentales, pero en la creación Dios a ti y a mí nos hizo seres capaces, pensantes. ¿Sí? O sea, créemelo. ¿Qué distorsionó esa capacidad de pensar y razonar? El pecado. O sea, ¿has visto que hay personas que les hablas y no tienen lo que están diciendo? Porque su pecado ya los tiene en un nivel tremendo, ¿no? O sea, no es que estén mal. A veces, espérate, a ver, te lo voy a explicar con palitos. Palito 1, palito 2. ¿Ya me entendiste? Sí. A ver, explícamelo. O sea, pero no es que estén mal. O sea, no son. El pecado tiene ese impacto en la mente y el corazón. Entonces, ¿qué hace en tercer lugar la palabra de Dios? Que es la capacidad de entender a Dios. O sea, tú no puedes entender a Dios si no vas a la Biblia. O sea, no hay manera. O sea, por ejemplo, vamos a entender. Si tú lejos de la Biblia quieres entender lo que es la palabra celoso, vas a hacerlo con tu pecado. No vas a entender nada.
Pero si tú vas a la Biblia como fuente de vida y empiezas a entender lo que es la palabra celoso ante los ojos de Dios, vas a entender que te cela por amor. Pero al mismo tiempo te da tu libre albedrío. Se te deja decidir. Una persona, y el pecado, cuando alguien es celoso, no voltees, no veas, pues pon como caballo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quiere invadir un área de la persona. Entonces es importante. Otra de las cosas que se ha minimizado en esta modernidad es la palabra de Dios. O sea, sí, yo estoy transmitiendo en vivo en internet porque hay mucha gente que no puede venir. Pero esto no es el principio. O sea, esto no suple tu lectura diaria. Esto no suple que abras tu Biblia. No lo suple. Pero hoy lo nuevo, ¿no? Andan ahí navegando en internet y leen y ponen la prédica de quién sabe quién y están cocinando. No inventes. 10 minutos, 15 minutos. Pero la modernidad no da para más. Y somos libres más en la modernidad de las cosas más rápidas. Pero tu Biblia, abre tu Biblia, cábate la Biblia. Yo tengo mis primeras Biblias ahí guardadas, como reliquias. Todas pegadas con Dios, ahí están. ¿Por qué? Porque es así. Abre tu Biblia. Yo todavía tengo que ir a veces a la Thompson para consultar algunas cosas. Y fíjate que tengo el software de Logos, todavía voy a la Thompson. Yo no entiendo. Y ahí, la Thompson es una de las maravillas más grandes que han dado. Se la conocen a Thompson, ¿no? La que es Reina Valera con su base y tiene hay unas hermosas, por cierto. Ahí para el Día del Amor y la Amistad, no es cierto. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso número 3. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Tiene poder la palabra de limpiar? Sí. ¿Transformar? Sí. ¿Renovar? Sí. Si hoy no estás renovado y transformado, es que no estás yendo al principio bíblico. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 6. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 6. Dios permite, antes de que leamos, aflicciones y pruebas como fundamento de nuestra fe, como parte de esa búsqueda a Dios. Y es parte de Él conoce perfectamente nuestro corazón de cada quien. Y Él, aunque yo le diga que estoy bien, aunque yo crea que estoy bien, el que verdaderamente conoce mi condición es Dios. Y Él permite ciertas cosas en nuestras vidas para mantenernos en el redil. Y obviamente, sí, en esta parte de purificar, se utiliza la palabra y la palabra misma nos enseña que va a haber pruebas y aflicciones. Es parte de la vida cristiana. De hecho, yo me atrevería a decir que si no tienes aflicción y prueba, es que evidentemente eres una persona nominal, o sea, aquel que hizo una declaración de fe hace como 300 años y no ha pasado nada, ¿no? Y cada vez que puedes haces la declaración de fe y cada vez que puedes te bautizas, porque una de las evidencias de que estamos caminando con Dios son las pruebas y aflicciones, que eso nos afirman. Primera de Pedro 1:6 dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero aquí lo importante dice que por un poco de ¿qué dice? De tiempo. ¿A poco no la prueba parece eterna? Dice verso número 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado ¿quién? Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Cuando dice aquí, regresemos a la cita de 2:14, estábamos ahí. Purificar un pueblo para sí, un pueblo propio. Ya vimos entonces que Dios nos libera de toda iniquidad y entramos en un proceso de limpieza. Y el que nos conlleva de la mano, por decirlo de alguna manera, en todo este proceso es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso hemos mencionado y lo seguiremos mencionando, y créemelo, quiero que lo anotes, lo medites, lo ores a Dios. Si tú rechazas la guía del Espíritu Santo hoy como creyente, ya no hay nada más. O sea, créemelo. O sea, si tú hoy endureces tu corazón a la voz de Él, nada más que hacer. Vas directito al despeñadero. Porque esa voz te está conduciendo en el camino de santidad. Esa voz te está llevando en el camino de renovación y de transformación. Te está purificando. Por ejemplo, nosotros cuando pasamos ese tiempo tan difícil con nuestros hijos, que es normal, todos nosotros tenemos una etapa muy difícil como seres humanos. Y llega una parte en donde tus hijos no te quieren escuchar, ¿no? Es normal. O sea, todos lo han vivido, lo van a vivir. Y tú sabes que esas decisiones que está tomando tu hijo son totalmente incorrectas. Y como ya no te quiere escuchar porque ya se siente grande y que quiere que lo dejes vivir su vida, bla, 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 toda la influencia. Tú lo único que rogas es que te escuche, porque tú sabes hacia dónde va. O sea, llegas un momento en que ya no puedes, ya no es el bebé que le dice, siéntate, ¿no? Ya no, ya tiene su capacidad y a eso le sumas el pecado. Y tú le dices, no, es que mira, escúchame, es que esto te va a llevar aquí. Y él dice, no. Y se sale, se va de casa y hace todo lo contrario. Y pues ya saben, consecuencias, ¿no? Eso es lo que es el Espíritu de Dios en nosotros, constantemente. Pero si tú eso lo quitas, quitaste todo. Ya no hay más. Y es la evidencia, por ejemplo, el mundo vive en esa oscuridad. El mundo vive bajo sus propios pensamientos, sus propios ideales. Y se basa en pensamientos de gente, ¿no? Y van a la ruina. Entonces, cuando dice Pablo esto, un pueblo propio, celoso, habla de algo que en la escritura aquí nos enseña, ¿sí? Es vamos a traducirlo de esta manera, una expresión diciendo algo reservado para Él. Pues esto nos rebasa mucho, porque desde el momento que tú y yo fuimos concebidos, es más, desde antes de la concepción de nuestros padres, en la manera natural, en el corazón de Dios ya estábamos reservados para Él. Si tú me explicas, que te explique esto, no lo sé. Y yo me atrevo a decirte que en este mundo nadie lo entiende. Pero el que te va a mostrar eso, el que te va a ir llevando, es Dios. O sea, Él te va a mostrar. A mí me ha mostrado algunas cosas de mi juventud. Sí, fui joven, ya tengo 60. Y hay cosas que yo viví, que hoy las veo y digo, Señor, es que estabas ahí. O sea, yo no te conocía, pero no vi más, no pasé más, no caí más, porque estaba tu mano ahí. O sea, a mí me da escalofrío eso, porque recuerdo muchas cosas de mi infancia, de mi juventud.
decisiones que se tomaron. Estabas tú ahí, Señor. Pero eso ¿quién te lo va a confirmar? El Espíritu de Dios a través de esa relación personal con Dios. Bueno, no te puedo decir nada, no te puedo decir es que mira me pasó. No lo vas a entender. Porque fue algo personal. Entonces, ese acto de propiedad tiene ese sentido de amor de parte de Dios para tu vida. Y es algo que debemos ahora sí te lo voy a poner literalmente. Necesitamos dejarnos amar por Dios, ser amados por Dios. Pero el requisito de eso tiene una palabra entre paréntesis. Se llama obediencia. ¿Tú quieres disfrutar el amor de Dios? ¿Quieres sentir el amor de Dios a tu vida? ¿Que te lleve a tu pasado? Que veas en un espejo tu vida atrás y digas, hijo Señor, ¿cómo? ¿Por qué no decidí en ese momento eso? Porque era aventarte al precipicio. Pero había obediencia, no una obediencia como hoy entendida, pero sabemos que Dios te lleva a eso, ¿no? Decisiones que dices, no. Eso es lo que Pablo, sí, maneja bíblicamente, y lo vamos a ver ahora en el capítulo 8, que es uno de los capítulos más hermosos de Romanos. Andar en victoria, ser amado por Dios, ser consolado por Dios, ser guiado por Dios. Andar en victoria es no solamente ser guiado por Dios, sino darle la respuesta a Dios en el momento oportuno, porque Dios espera esa respuesta tuya, porque te ha capacitado para esa respuesta. O sea, es como lo natural cuando te preparas para un examen y lo apruebas y dices, qué bueno, ¿no? Te preparaste para el examen. Pero si llegas sin estudiar y quieres pasar, pues no te va a sorprender el resultado, ¿no? Exactamente es lo mismo. Entonces, hoy nosotros estamos en una constante purificación para vivir en esa victoria en Dios. No es una victoria de, estoy en la victoria, acá te sientes el Avenger de la iglesia. No. Ese tipo de personas dan vergüenza. Dices, oye, cálmate. O sea, ¿qué te pasa? O sea, tu matrimonio, tus hijos, ya andas en victoria, por favor. No me vengas con esos cuentos. Entonces, ¿qué clase de pueblo Dios desea? Anótala ahí, un pueblo fiel. Ahora, ¿puedes ser tú fiel a Dios por lo que hizo Cristo en la cruz? Sí. O sea, Dios no ve lo externo, hermanos. Sí, báñate, ¿no? Y peínate. Pero Dios no ve lo externo. Quiere un Dios fiel a Él. Un Dios que diga, un pueblo que diga, Señor, antes de dar ese paso, quiero que tú me guíes. Y si no me respondes, me espero, Señor, a que tú me digas. Ese es el pueblo que Dios quiere. Porque antes éramos rebeldes totalmente, esclavos del pecado. Estamos en esa condición hoy de glorificar a Dios, escúchame bien, a través de nuestras vidas. Testimonio es importante para el mundo, pero el testimonio empieza con la boca cerrada. Cuando tu boca hable, es porque va a poner el punto final de lo que has demostrado. Hoy es al revés. Hoy es bla, 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 bla. Y ¿sabes qué? Es bien triste esto. ¿Sabes qué? Para muchos cristianos en su mundanidad, ¿qué es su testimonio? Que ponen sus alabanzas donde están. Ya, con eso sienten cristianos. Ya con eso sienten que están evangelizando a todo el mundo. Luego ponen unas que, ay, Señor, qué pena. Mira, Pablo lo dice de esta manera. Vamos a la carta de los Gálatas, capítulo 1, verso número 14.
Gálatas capítulo 1, versículo número 14. Aquí está, con esto terminamos. Gálatas 1:14. En el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y aquí está, fíjate, aquí está. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no fue a hablar con nadie. Ni subí a Jerusalén, o sea, Jerusalén era el gobierno, el ícono del judaísmo, inclusive del cristianismo en aquel tiempo, porque ahí ya estaba Santiago en esa congregación. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, o sea, ni Pedro ni Juan. Bien lo que dice al final, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, dice. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. O sea, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Él sabía que el que lo había movido a todo esto, ¿quién era? Dios. Porque tenía la guía del Espíritu Santo. O sea, es necesario a veces ir a consultar, sí, pero cuando estás seguro de que el Espíritu de Dios te habló, ¿qué más quieres? Ahora, ¿qué te va a mostrar Dios? Seguro, tu crecimiento en santidad, tu renovación, tu transformación. En ese camino, cuando Dios te esté moviendo en ese camino, no tienes que consultar con nadie, solamente tienes que bajar tus orejitas y decir, sí, Señor. Es lo que nos falta hoy. Hoy no entendemos. Hoy cuando Dios nos habla, y por más de que nos hable, dices, no, es que espera, hay cosas que no tenemos que orar. Ahora, dice Dios que nos ha tomado en sus manos para transformarnos. Hay una palabra que es muy usual en nosotros, la palabra poema, ¿no? Un poema es algo que rima, ¿no? Algo que es bonito. Se supone que nuestra vida está en ese sentido, que rima en cuanto a Dios, rima en cuanto al prójimo, y que tiene que ser algo agradable, ¿no? Pero sabemos que la realidad, a veces nuestra conducta no es así. Dice Pablo, vamos a terminar con en Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Esa palabra hechura significa poema del griego. O sea, Dios está haciendo un poema de tu vida, porque antes de Cristo eras un cuento de terror. Pero escúchame bien, no está haciendo un cuento de princesas ni de príncipes. Para eso vete a ver Disney. Está haciendo un cuento de tu vida real. Un poema es algo que rima en lo real, y es lo que Dios quiere de ti. O sea, no estás siendo un príncipe, ni una doncellita. Te está haciendo una mujer, un verdadero hombre de Dios. Es lo que está haciendo Dios en ti. Y Él empezó eso y no lo terminará. Y es algo evidente. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y esas buenas obras, cada vez que tú leas eso, ponle guiados por Dios. Buenas obras no es darle a comer a los pobres, que parte de, mañana en el Congreso lo vamos a ver. Es una de las evidencias de la iglesia. O sea, es tanto lo que Dios da, que el vaso de nosotros está lleno. Pero esa llenura se derrama hacia más. Es como si una jarra de agua la vaciaras en un vaso allá que se llena, y ese vaso va a seguir sacando agua, ¿no? ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios en nosotros. Pero la iglesia se ha olvidado de todo eso.
Hoy la iglesia está centrada en el yo, llenos de egoísmo. O sea, vienes aquí para que Dios te hable a ti, para que Dios te sane a ti, para que Dios te saque de tu problema, pero no vienes para que Dios te use en beneficio de otros débiles que necesitan ayuda. Y lo vemos en todas las áreas, servicio, económicas, no, todas. O sea, ese concepto ochentero de que voy a hacer iglesia, a ver qué obtengo. Así llegaron cientos de personas a ver qué obtenían y permanecieron por años en actitud sumisa, esperando. Al no ver que había, y hay quien tomó. Espérate el tiempo. Espérate el tiempo. Y no es que les desees, es evidente. Si yo suelto mi computadora de aquí, ¿qué le va a pasar? No, vamos a orar para que Dios la agarre y me la mande nuevecita. Este es el último. Así piensan los cristianos. No te equivoques. O sea, Dios te está transformando para buenas obras, y aquí está claro, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el hermano lija, Dios lo preparó para que te pula. Y si no te sirve el lija, te va a dar el esmeril, pero vas a salir bien pulidito de aquí. Pero no quieren. Hoy una de las cosas más tristes de la iglesia es que nomás nosotros, nomás yo. O sea, yo vengo aquí para mí. Es el egoísmo a todo lo que da. Ok, terminamos hasta el día de hoy. Son 10 de la mañana. Se nos va rapidísimo la hora. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Recuerden que tenemos visita. Viene el pastor Corona. Va a estar con nosotros las 2 enseñanzas. Y el lunes tenemos nuestro congreso de Jupomone. Están totalmente, cordialmente invitados. 10 de la mañana. No es necesario que se anoten, lleguen. Es un evento largo, es un evento de 6-7 horas aproximadamente. Digo, no es necesario que estén aquí, vamos a transmitir en vivo, pero sí les pediría que escucharan. Hay el centro del congreso es Nehemías 8, todo el capítulo 8 de Nehemías. Empieza con algo impresionante y es donde vamos a centrarnos, a donde vamos a trabajar y donde Dios nos ha, pues ahora sí que puesto en este tiempo esa misión, ¿no? Esa claridad hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy hermoso de parte de Dios que nos ha regalado el darnos dirección. A todos nos da dirección, no somos los únicos. O sea, nosotros como pastores debemos entender la dirección general de la iglesia, que es caminar todos a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, corriendo esta carrera con paciencia. Pero la individualidad nos llama a ciertas cosas, a ciertas áreas, ¿no? O sea, si estuviéramos viviendo en África con otro tipo de cultura, pues nuestra situación sería diferente. Y así, aquí necesitamos erradicar muchas cosas que se han metido a la iglesia, ¿no? Y la parte de la doctrina es fundamental. Entonces vamos a seguir en ese proceso de reconstruir. Estamos reconstruyendo y esta reconstrucción es lenta. Una reconstrucción de un inmueble es años, tiempo, tiene procesos. Por ejemplo, el colado tienes que esperar que se cimiente para que puedas quitar la cimbra. Si cuelas hoy y quitas la cimbra al rato, pues se te viene para abajo todo, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Y yo le doy gracias a Dios porque ha hecho que muchos emigren. Para muchos es un concepto de pecado, y no es cierto. Es mejor, verdaderamente, y es un principio bíblico. O sea, al Señor le seguían multitudes y se acabó con 12 y todavía le faltaba un traidor dentro, ¿no? Entonces es un principio de parte de Dios. O sea, no es el concepto de un pastor bendecido aquel que tiene multitudes. Entonces imagínate, ¿no? Si eso fuera real, estaríamos en otro concepto.
también pues es necesario que haya audiencia, ¿no? Es parte de lo que Dios hace. Entonces, damos gracias a Dios por toda esa limpieza que ha hecho Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque yo no me fui con la escoba, ¿no? Porque pues, cuando saca Dios la escoba, y Señor, gracias porque me agarré de ti, ¿no? Porque la obra de Dios no depende de los hombres, depende de Dios. Entonces, escuchen, si no pueden venir, escuchen, de preferencia vengan. Es un principio muy importante, la docencia es presencial. Si no, ¿para qué existen las escuelas? Entonces, si hoy se ha virtualizado todo, sí, pero la docencia es presencial. Todos los que fuimos a la universidad pasamos muchos años en un aula recibiendo instrucción. Entonces, es lo que hoy es, ¿no? Entonces, puedan venir, vengan, Dios les dé la oportunidad de estar aquí. Nosotros, como si Dios nos da vida, aquí estaremos. Dios les bendiga y nos vemos mañana.